Bueno, chavalones, vamos a continuar con la clase donde nos quedamos la última. No se les olvide que estamos viendo el tema vectores y que los vectores se pueden representar en el plano cartesiano, ¿sí? Ya sea fuerza, peso, puede ser desplazamiento, puede ser incluso cualquier otra variable de la física. Bueno, no cualquiera, algunas de las variables de la física se pueden representar en el plano cartesiano. Y debe de tener tres características principales. Una se llama magnitud, que es un valor, o módulo también se le conoce. Magnitud, la otra se llama dirección, que es hacia dónde va, o sea, puede ser con la rosa de los vientos. Un ángulo, sí, respecto al ángulo. Y la otra se llama sentido, hacia dónde apunta la flecha. De ahí proviene más la rosa de los vientos, perdón. La otra es con el ángulo. Entonces, a raíz de eso, vamos a ver, todavía un poquito meramente teórica, porque la siguiente ya van a ser problemas. Porque debemos de conocer también, debemos de saber cuáles son las características de esos vectores. O sea, ¿qué características principales debe de tener? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a poner características. Características es como un subtema de los vectores. Les decía que los vectores pues son los principales nutrientes, por así decirlo, de la física. Son meramente importantes porque de aquí parten muchas cosas. Primeramente vamos a hablar cómo son los vectores iguales en la física. Vectores iguales, ahí está su palabra, completamente ya por sí sola se define. O sea, ¿qué quiere decir? Recordemos que tiene tres características principales, como ya lo hemos estado diciendo cada rato, que es magnitud, dirección y sentido, ¿no? Pues de ahí parte la definición. Su magnitud, déjenme checar, estoy poniendo algo aquí, ahora sí. Su magnitud, dirección y sentido deben de ser iguales para que los vectores sean iguales. Vectores, acuérdense que es una representación, ¿no? Entonces, esa es la característica, son las características. Tengan o no el mismo punto, ojo, están hablando de un punto de origen. Porque recuerden, creo que no se los platiqué, voy a dibujar un vector primero y ahorita lo voy a, bueno, no lo voy a eliminar, voy a usar colores diferentes. Un rojito, ¿les parece? Acuérdense que un vector, por ejemplo, ahí está uno. Si ustedes lo alinean con su regla, ahí está. Si yo apunto una flecha, vamos a poner que la flecha aquí está, ¿sí? Ok. Si yo apunto una flecha, quiere decir que este es su punto de inicio y ese es su punto final, porque aquí empezamos y aquí lo terminamos, porque ahí termina la flecha. Entonces a eso se refiere, su punto de origen debe tener el mismo, aquí está, ese es su punto de origen. Y a este vector le puedo llamar A, B, C, D, E, F, G, H, o sea, los generales se usan en física las primeras letras del abecedario, pero puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser esa, pero regularmente usamos la U, la V, la W, ¿sí? Eso es como vectores. Y se le pone una flechita arriba. Una flechita arriba. Entonces, plebe, ese es un vector. Pero para que cumpla con la característica que estamos diciendo de vectores iguales, debe haber otro vector completamente igual, ¿sí? Con la misma dirección en sentido. Tal vez sí me faltó el ángulo, porque no lo estoy, ¿cómo se llama? Tomando así tal cual, porque pues no está tan sencillo aquí en la representación que yo hago. Entonces, si tienen, debe de tener, o sea, si el ángulo lo mido de aquí en el eje X hacia acá,
debe tener el mismo ángulo que para acá. Aquí no pareciera, poquito se me fue, pero vamos a considerar, ustedes lo van a hacer más exacto, ¿no? Ese es el vector B. Entonces, y el sentido pues sí lo tiene igual. Y las magnitudes de aquí a acá, su longitud debe ser igualita. Debe medir igual, tienen que tener el mismo ángulo y el mismo sentido. Entonces, en la magnitud, acuérdense que se mide, ¿no? Entonces, este vector debe ser igual a este para que se conviertan en vectores iguales. Misma magnitud, o sea, longitud. Misma dirección, o sea, el ángulo y el mismo sentido. Listo, ya cumple con la característica. Ahora, hablemos de algo que se llama vectores opuestos. Otro vector contrario con la misma magnitud, fíjense bien, contrario, ahí está la clave, pero tiene que tener la misma magnitud, dirección, pero en sentido contrario. Esa es la única diferencia, en sentido contrario. Ahí está. Voy a moverlo, ahí está. ¿Qué quiere decir? Podemos usar otros colores, ¿no? Usar este que casi no usamos. Podemos tener un vector así, cualesquiera, alineada, le puedo llamar también igual un vector A, puede ser el mismo color rojo, ¿no? Este vector A, bien definida la flecha, ¿sí? Y fíjense esto, tiene una magnitud, ¿no? No sé, 30, 50, 60, 70 newtons, no sé, a escala. Tiene un sentido y tiene una dirección. Puede que sea 45 grados tal vez. Acuérdense que aquí estuviera trazado, ¿no? Mi punto de origen y mi punto final. Y yo debo de poner otro vector. Vamos a suponer que algo así. Ah, no le puse alineado aquí. Otro vector. Voy a usar esta parte. Completamente con la misma magnitud, la misma dirección, pero el sentido opuesto. Esto lo voy a llamar vector B. Fíjense bien. Esto debe medir igual que esto. Entonces ya cumplimos con la misma magnitud. El ángulo, si aquí trazo mis ejes, debe ser de aquí para acá, 45 o lo que sea que mida. Entonces ya cumple con la misma dirección. Pero ese sentido iba para acá y este para acá. Es todo lo que lo define los vectores opuestos, sentidos contrarios. Puede llamarse vector A, B, C, D, lo vuelvo a repetir. En vectores debe estar bien definida el punto de inicio y el punto final. Inicio, final, inicio, final. Ahora vámonos a lo que se llaman. Esa sería la definición completa de vectores opuestos. No hay mucho que decir, ¿sí? En este caso. Ya luego los aplicamos a las situaciones que nos conlleven, ¿no? Sigue los vectores. Esta definición siempre traten de tenerla en claro, porque si se usa demasiado. Esos vectores se llaman vectores colineales. ¿Sí? ¿Qué es eso de colineales? Unos vectores son colineales si están sobre una línea en común. ¿Qué quiere decir? Te van a ver. Una línea en común. Hablando de la línea, lo voy a alinear este. ¿Cómo son los vectores colineales? Miren. Vamos a suponer que aquí hay una línea, ¿sí? La puedo proponer aquí así. Una línea en común. Perdón. Voy a hacer una línea bien, mejor. Esa línea en común, ahí está, ¿no? Pero no he dibujado los vectores. Vamos a suponer que un vector está en esta línea.
este vector está apuntando para allá. Aquí no nos está diciendo si tienen la misma longitud, si son vectores opuestos, si son vectores iguales. Eso sí es relevante. Puede ser uno mayor que otro, pero siempre y cuando... Aquí le voy a poner este vector A. Vector A. Voy a usar otro color para... No sé, lo voy a poner por aquí. El vector B. Y voy a usar otro color. Puede ser el rosa para que sea el vector C. Si se dan cuenta ustedes, si nos damos cuenta, perdón, para que sean vectores colineales, puedo poner infinidad de vectores, ¿no? Estos vectores que pueden ser, pues, supongamos que vienen de algunas fuerzas, ¿sí? Y ya están representados. No importa si este mide más que este mide menos que no importa la cantidad, la magnitud, perdón. Sí, cantidad, valor o magnitud, lo mismo, módulo. La dirección tampoco importa. Bueno, inclusive sí va a ser la misma dirección porque las líneas están en la misma dirección. Pero les digo, el sentido tampoco importa si está contrario o lo que sea. Lo importante aquí es que sean colineales, que vayan por la misma línea de acción. Esta es la línea en la que estaba en negra primero. Si la línea está así, todos los vectores deben estar ahí, ya sea uno para acá, otro, donde sea. Pueden ser 100, 15, 20, 30 vectores. Si la línea está así vertical, el vector puede ir uno para arriba, pero sobre la línea otro para abajo, otro para arriba, otro para arriba, otro para arriba y así. ¿Sale? Esos son los vectores colineales que tengan la misma línea en común. ¿Va? Vamos a los otros tipos de vectores. Otros dos vectores que nos faltan para entenderlo. Los más principales, ¿no? Porque obviamente tienen otras características. Vamos con los que se llaman vectores paralelos. Sus palabras lo están diciendo. Los vectores paralelos. La palabra tal como está dice ahí paralelo. Cuando están sobre líneas paralelas entre sí. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo que dibujar primero. Ahí está una. Digamos que esas son líneas colineales, ¿no? Pero otra. Ahorita voy a dibujar los vectores. Y otras. Se supone que esas tres líneas. Esta y estas son paralelas entre sí. Tal vez me salen un poquito chuequitas. Pero es por el pulso. Esta es paralela a esta es paralela a esta. Quiere decir que en ningún momento se van a cruzar. Si esta hace esto, ya no son paralelas porque cruzan, ¿no? Tienen que tener, vaya, el mismo ángulo entre ellas. Si tienen aquí 45 cada una y se trazan sobre los 45, quiere decir que nunca se van a cruzar esas líneas paralelas. Entonces ya sobre cada línea ya puede dibujar los vectores. Este puede ir para acá. Aquí ya es independiente. Bueno, no parece paralelo porque se salió sobre la línea. Este vector puede ir hacia acá. Eso no importa ya, pero que esté sobre la línea. El otro vector, lo voy a poner en verdecito, puede estar más chiquito, más grandecito, pero que esté sobre la línea. Ese vector puede estar hacia abajo. Y el otro vector, si se les ocurre, puede estar contrario. ¿Sí? No tienen que tener la misma longitud, ¿no? Con que esté sobre la línea esa que dibujamos primero, este es paralelo a este es paralelo a este y a este y a este. O sea, no importa cuánto mida el vector, hacia dónde vaya, si va para abajo, si va para arriba. O sea, el sentido. Aquí lo relevante es que estén por la misma línea que dibujamos que eran paralelas. Esos son los vectores paralelos. ¿Sale? Vamos a ver los últimos vectores para entrar al primer método para resolver y ahora sí problemas, pero voy a explicar el método primero. Bueno, ahora vamos con siguen los vectores concurrentes. Los vectores concurrentes, sí, la definición es si sus direcciones
Aquí está la clave. Pasan por un mismo punto. Entonces, vectores concurrentes va a ser que concurran, o sea, ¿cómo se llama? Que pasen por un mismo punto. Esos serán los vectores concurrentes. ¿Cómo sería esto? Primero voy a dibujar las líneas, esas como las que son así como, por ejemplo, voy a dibujar, no sé, una línea horizontal, pero una línea, ¿cómo se le llama? Discontinua. Y voy a dibujar otra línea por aquí así. Y voy a dibujar otra línea así, no sé. Ok. A este punto, plebes, y puedo dibujar infinidad más, ¿no? Con otros ángulos diferentes, cruzadas. Puedo dibujar una así, pero que pasen por el punto mismo que todos. Aquí cruzan varias, ¿no? Cruzan 4 líneas discontinuas. Le voy a llamar punto P a este. ¿Va? Pues resulta que en el punto P, plebes, aquí, estas líneas concurren. Por eso se le llaman concurrentes, porque pasan por el mismo punto. Le llamé P, pero puede ser otra letra. Entonces quiere decir que este vector le puedo llamar B. Este vector entra al punto P. Este vector sale del punto P por el tipo de punto de origen y de final del vector. Este vector sale del punto P. Le puedo llamar A. Es indiferente, ¿no? Puede entrar, puede salir, lo de menos eso. Este vector puede ser D. Entra al punto P. Entonces, miren, ya uso esta línea. Incluso puedo usar, en esta misma línea puedo usar otro vector, no importa que salga. Pero quise usar una para cada línea discontinua. ¿Sí? Este sale del punto P, concurre en el punto P. Este también vector concurre al punto P. Este sale del punto P, este entra el punto P. Entonces, todas concurren al punto P. Quiere decir que son vectores concurrentes. No importa la magnitud, no importa el sentido, aquí lo que importa es, ni la dirección, es que vayan o salgan del mismo punto. Ya hemos hablado de cómo se representa un vector en un plano cartesiano, con su ángulo, que es dirección, su sentido, que es donde apunta la flecha, que tiene que ver la rosa de los vientos, los puntos cardinales, sur, norte, este, oeste. Ya hemos hablado también de la escala, ¿sí? Ahora falta, ya hemos hablado de tipo de vectores, vectores concurrentes, paralelos, iguales, opuestos, colineales. Ahora vamos a hablar del primer método, lo voy a poner aquí mero, pues aquí hay espacio, del primer método. Los métodos que se usan para, no nomás para representar vectores, sino también para resolver vectores. O sea, ¿de qué me está sirviendo esto aparte? Le vuelvo a repetir, aquí viene mucha influencia de lo que va a tratar la física, o sea, la mecánica, ¿sí? Métodos gráficos, primero que nada. Los gráficos son los métodos más sencillos de vectores, ¿no? Vamos a ver 3 métodos. En los métodos, bueno, vamos a ver 2 métodos en los métodos gráficos y vamos a ver un método que es analítico. También se le conoce, plebes, como el método de suma y resta de vectores. Suma y resta de vectores. Ese es el primer método. Suma y resta de vectores. Ese es el primer método que vamos a usar. Perdón, es uno de los métodos conocidos. Entonces, ¿qué es esto? Déjenme cambiar el color. Digo el color, el tamaño. Antes que nada, se debe seleccionar una escala. Ya hemos hablado de escala. Una escala adecuada. Ahí se me fue. Una escala adecuada de acuerdo al espacio que se tenga. O sea, hemos hablado que si usamos la libreta, pues no tenemos tanto espacio que digamos. Si lo hiciéramos en computadora, pues ahí es irrelevante. O sea, bueno, vamos a tomar una escala
Es como cuando hacen planos arquitectónicos. Ellos, nosotros no bien, porque yo también los hago, regularmente no, pero sí he hecho. Más cuando estaba en el área de construcción, la escala me decía demasiado sobre sobre, ¿cómo se llama? Sobre alguna construcción que tendría que haber hecho. Igual ustedes, el espacio apropiado que tengamos aquí es la libreta, y entonces esa es la escala que vamos a decidir, de acuerdo a esos espacios. Por ejemplo, los centímetros van a ser lo que tengamos en la libreta, ¿no? Si a mí me dan, no sé, 200 newton, ok, a mí no me caben 200 centímetros en la libreta, pero sí podría establecer un centímetro que valga 10 newton. Si un centímetro vale 10 newton, que es la escala que yo decido, es con la que parto, ya depende de mi problema, ya puedo decir, ah, bueno, tantos newtons son estos, tantos centímetros son estos newtons. Por ejemplo, si tengo 30 newtons, es claro que van a ser, si un centímetro son 10 newtons, 30 newtons son 3 centímetros. Y que 50 newtons, debido a esta escala, pues son 5 centímetros, porque cada un centímetro son 10 newtons. Y que si 100 newtons, si 10 newtons son un centímetro, 100 newtons son 10 centímetros. Todo esto lo puedo dibujar en la libreta, siempre y cuando lo haga de manera adecuada. Por ejemplo, ya cuando son 20 centímetros. Por eso yo siempre les digo que cuando... Bueno, ahorita les voy a decir esa idea. Entonces, plebes, de ahí parte primero la escala. Estamos hablando de métodos gráficos. Primero vamos a hablar de la suma de vectores. Sí, va a ser meramente teórico esto, ¿no? Ya para la siguiente clase entrarle a problemitas. Primeramente hablemos de la suma de vectores. Porque hay suma, resta, incluso también multiplicación y división. Suma de vectores. Bueno, el resultado. Ay, disculpe, se me fue. El resultado de sumar dos o más vectores se conoce como, ojo con esta palabra nueva, ¿no? Palabras nuevas, perdón, porque los vamos a usar mucho. Vector resultante. Si yo tengo un problema donde incluye 7 vectores, pues la suma o resta de vectores, ahorita hablemos de la suma. El vector que me va a dar al final se llama vector resultante. Este lo voy a poner mejor en color negro. El vector resultante va a ser, no sé, le podemos llamar R, y tiene que tener una flecha arriba para que signifique vector. Y lo cierro en comillas porque ya no lo quiero, ¿sí? No tengo en mi teclado la flechita arriba de una letra. Entonces el vector R se va a llamar vector resultante, ¿no? Con la flecha arriba para que sea vector. Ahora me voy a lo que son la resta de vectores, ¿sí? Esa es la definición de suma de vectores. Ahora me voy con la resta de vectores. Entonces voy a poner aquí resta de vectores. Entonces comenzamos. Esta se cambia esta operación es un caso particular de la operación de suma. En efecto, voy a poner la operación aquí. Ya hemos dicho que a los vectores le puede llamar A, B, C, D, E, cualquier letra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, dice que es un caso particular de la operación suma. Si yo tengo la resta de un vector A menos la resta de un vector, o sea, A menos B, es lo mismo que tener como es una operación de la suma. Puedo poner decir en A más y entre paréntesis menos B. Por eso es que dice que es una operación particular de la suma. Sigue siendo una suma. Originalmente era una resta de vectores, como dice la palabra, resta de vectores. A menos B, cualquier vector que sea A, cualquier vector que sea B.
pero aquí le pusimos un más, pero dentro del paréntesis le agregamos el menos. Entonces es una suma, por eso es la operación, un caso particular de la suma, pero sigue siendo una resta, más por menos es menos. De ahí proviene lo que dice, ¿no? Que es una operación, ¿cómo se dice? Particular de la suma, porque al ponerse entre paréntesis se convierte en suma. Miren, aquí está. Por eso le pongo el menos dentro del paréntesis. Ahora me voy. Bueno, aquí mismo dice la resta entre dos vectores, te le cambio el tamaño, es la suma de uno con el opuesto del otro. Punto y aparte. En ambos casos se usan métodos gráficos. ¿Por qué? Porque los vamos a poder hacer sin tener que usar cálculos. Métodos gráficos. Cambio el tamaño aquí. Voy a cambiar a 20. Ahí está. Por ejemplo, el primer método que vamos a ver se va a llamar método del polígono. Método del polígono. Y el método del polígono que vamos a ver va a ser gráfico, completamente gráfico. Vamos a sumar 7, 5, 3 vectores. Vamos a usar, por favor, les encargo que tengan a la mano en la próxima clase de mañana, tengan a la mano escuadras, transportador y regla. ¿Sale? Para poder hacer el método gráfico. Mañana vamos a ver el método gráfico, van a ver que es sencillo. Ocupan escuadras, transportador y regla y incluso hasta el compás, todo el juego geométrico. ¿Sale? Ese es el método gráfico. Que vamos a ver primero el método del polígono. Entre los métodos gráficos está el método del polígono. Y luego vamos a ver, tal vez, obviamente mañana no, hasta la próxima semana el método del paralelogramo. ¿Sí? Y ya que veamos el método del paralelogramo, vamos a ver el método, digamos, de los tres, que ya no es gráfico. Ahora es con números, se llama método analítico. Ese método analítico es algo más intenso que los otros. Los gráficos son más sencillos. Pero el analítico es el que vamos a usar mucho en la física, en la mecánica en este caso. Acabando el método analítico, acabamos la unidad 1 de 3. ¿Sale? 1 de 3 y entraríamos a la unidad 2. Sí, la unidad 3 es digamos, la más compleja. La unidad 1 y 2 no. Entonces, les repito, en la próxima clase les encargo un juego geométrico para que lo tengan a la mano. Sobre todo el transportador, la regla, que es con el que más vamos a usar. Y con eso vamos a empezar el método del polígono. Acordémonos que estamos en métodos gráficos. Primero vamos a empezar con el método del polígono y vamos a terminar con el método del paralelogramo. Hay otros también gráficos, pero vamos a usar esos dos que son los que marcan la planeación. Y luego me voy a ir al método analítico, que es el último método donde acaba la unidad 1 de vectores. Es donde vamos a quedarnos un poco más de tiempo, hasta que lo aprendan bien. Listo, aquí acaba la clase, chavalones.